queridos hermanos, Dios les bendiga. Queremos de aquí darles nuestro cordial saludo y bienvenida también por unírsenos a nosotros por medio del Facebook Live, ¿no? Y YouTube también, para tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y como tenemos siempre la bendición de estar compartiendo, ¿no?, el tema de la gracia de Dios, está también ya con nosotros el pastor Gustavo Paredes, de allá de Cusco, que le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor Gustavo. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra por allá, por Cusco? ¿Entrando al invierno o al Ah, verano? bueno, aquí estamos todavía, ya estamos en invierno realmente. Ajá. Aquí en Cusco estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Vivimos entre montañas. Es una ciudad linda, maravillosa, donde encontramos muchas montañas, muchos ríos, muchos lagos, mucha área verde. Qué bueno. y, Una ciudad muy y a bonita. 3.500, sí, y a 3.500 de altura sobre el nivel del mar, siempre hace frío, todo el año hace frío. Y en esta época hace lo que le llamamos la helada, Oh. donde a veces estamos 4, 5 bajo cero, en su tiempo más crudo, como se dice. Mm, Así que, pero estamos bien, gracias a Dios. ya. La gracia y el amor de Dios nos abriga constantemente. Sí, y bueno, usted está bien abrigadito aquí. Y aquí nosotros estamos Ajá. entrando en verano. Así que todavía, bueno, al menos en este estado todavía no llegamos a los extremos, gracias a Dios. Pero ahí estamos ya teniendo una primavera muy linda, con bastante sol ahí. Ay, qué Y bueno. bueno, y también época de lluvia también, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios, ¿no? Por que a través de, ¿no?, de este medio podemos acortar distancias, ¿no? Y tener esta linda oportunidad de juntos estudiar la palabra de Dios y poder compartir con todos nuestros hermanos que se están ahí ya conectando, ¿no? Por medio de este Facebook, ¿no? Entonces ahí tenemos ya a varios ahí que ya están con nosotros, y queríamos entonces empezar pues este estudio, ¿no?, con una palabra de oración. Y quería, pastor Gustavo, si usted nos puede honrar dando la apertura, por favor, con una palabra de oración. Ok, oramos entonces. Amado Padre Celestial, una vez más, estamos tan agradecidos por esa gracia maravillosa que tú nos has dado por medio de Jesucristo. Gracias porque estamos establecidos en esa gracia, la cual cada día nos sostiene, nos ayuda y nos permite disfrutar de la vida abundante que tú has venido a traer a cada uno de nosotros. Amén. Gracias por cada persona que se está conectando, los bendecimos y rogamos a ti, Espíritu Santo, que tú nos des entendimiento de tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Muy bien, queremos invitar a todos nuestros hermanos, ya que están aquí con nosotros, que puedan abrir su Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, para darle lectura al versículo 10. Así que quisiera que ahí nos puedan acompañar a esta lectura. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Muy bien, dice la palabra del Señor: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a repetir una vez más el versículo de 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Hermanos, durante, como 3 semanas atrás hemos estado tocando el tema de la gracia de Dios, un tema muy precioso, muy amplio, rico, ¿no? En enseñanzas, ¿no? En que Dios nos muestra sus profundidades de su verdad a través de este amor tan grande expresado a través de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. A través de la gracia hemos estado nosotros aprendiendo de que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos la bendición de haber, por la gracia de Dios, haber sido resucitados juntamente con Cristo. Y dice la palabra de Dios y que también nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. A través del Señor Jesucristo, Dios ha mostrado, ¿no?, la riqueza de su gracia en habernos perdonado, habernos salvado, habernos adoptado como sus hijos de Dios, haber sido justificados, haber sido santificados, regenerados y el regalo, ¿no?, de la vida eterna. Todo esto fue por medio de la fe, basado en el mensaje del Evangelio de Dios, para que nosotros recibamos esta gracia, este favor inmerecido de Dios, sin mérito propio, ¿no? Todo fue dado por Dios. Nosotros no podíamos hacer nada en nuestras fuerzas ni a nuestra manera. Todo lo hizo Dios y es a la manera de Dios que nosotros nos podemos acercar a Él. Y Él ha abierto ese camino a través de Jesucristo para poder recibir esta abundante gracia de Dios que el Señor nos ha dado en el momento de la salvación de nuestras almas. Así que estamos muy agradecidos a Dios por todo esto. Eso lo hemos visto, ¿no?, durante toda esta semana. Pero la gracia de Dios no solamente opera en el momento de la salvación o en el acto, ¿no?, en que uno se arrepiente y recibe a Jesús como su Salvador, sino que esa gracia, ¿no?, continúa en toda nuestra vida cristiana mientras estemos aquí en la tierra. Hay también una responsabilidad que nosotros ahora como hijos de Dios, que estamos ya en el reino de su amado y que estamos caminando, ¿no?, en santidad en esta tierra hasta que el Señor venga, ¿no?, y nos lleve a su presencia. Esta gracia sigue operando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera está operando? Entonces, estamos observando en el capítulo 4 de 1 de Pedro, en el verso 10, de que hay una responsabilidad que Dios ya nos está enmarcando en este versículo, que según el don que ha recibido, dice, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo con el pastor Gustavo ahora, de esta bendición, de que a qué significa esta gracia, de qué manera nosotros podemos ministrar a otros, cómo podemos ser de bendición a otros, ya que hemos sido bendecidos, cómo podemos ser parte, ¿no?, de los planes del Señor en este propósito. Y eso es lo que vamos a compartir ahora. Y quería darle el pase al pastor Gustavo para que él también pueda, ¿no?, dar su palabra, ¿no?, a través de la palabra de Dios en cuanto a este tema que vamos a ver en esta noche. Pastor Gustavo, si usted tiene una palabra en esta introducción. Gracias, Pastor Oscar. Realmente estamos tan agradecidos a Dios por esa maravillosa gracia de la cual está en nosotros y que se manifiesta a través de nosotros para la gloria del Padre. Y hablando de este tema tan hermoso, porque creo que este es uno de los temas tan importantes y creo que es clave para que nosotros podamos entender de que no hay nada que nosotros hayamos hecho, sino que todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios para nosotros por medio de Jesucristo. Y toda la gloria a la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y me hacía recordar cuando Adán y Eva habían pecado, ellos murieron espiritualmente y
estaban desnudos y ellos mismos se avergonzaban. Y, y todos sabemos la historia de Génesis en capítulo número 3, pero me llama la atención un acto de Dios, en que Dios, en su vergüenza del hombre y de la mujer por causa del pecado, ellos habían vestido con ramas, pero Dios, dice la palabra de Dios, que Dios los vistió de pieles, ¿no? Y Dios no los abandonó en el sentido de que por su acto ustedes ahora quedan sin mí y ya no quiero saber más nada de ustedes, o cosas parecidas a esas, sino que Dios los amó vistiéndolos, ¿no? Los vistió, y para poder vestirles de pieles tuvo que sacrificar a un animal. Ujú. Y Dios los vistió y Dios cubrió su desnudez, Dios cubrió su vergüenza. Y eso me hace acordar de que Dios ahora en Cristo Jesús, a través del sacrificio de su muerte y resurrección, Dios también a nosotros nos ha vestido y nos ha vestido de su gracia. Amén. La gracia de Dios está sobre nosotros. Aleluya. Donde Dios ya no nos toma en cuenta nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se hizo una sola vez y para siempre. Aleluya. Y la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y así que estamos vestidos de esa gracia. Recordemos que habíamos visto también en Juan, en el capítulo número 1, en versículo 14, y más adelante decía de que la gracia se manifestó en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Amén. Y creo que es en el versículo 17, si lo tienes ahí, que Sí. dice de que la ley vino con Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Voy a leer los textos que el pastor Gustavo ha mencionado, que se encuentran en el Evangelio de San Juan capítulo 1. El verso 14 dice: y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y siempre vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo también en la vida del apóstol Pablo, como habíamos visto en la reunión anterior, que él defendía la gracia, ¿no? Y él hablaba mucho sobre la gracia de Dios. Y esto era porque muchas personas que supuestamente se habían convertido al cristianismo y que eran judíos, ellos querían añadirle algo más al sacrificio perfecto de Jesucristo, y querían judaizar a las personas. Sí. Y de ahí, sus de ahí que tradiciones. realmente casi en todas las epístolas, sobre todo en el libro de Romanos y Gálatas, el apóstol Pablo habla bastante sobre esto. Amén. Pedro y Pablo también tuvieron una discusión seria con respecto a este tema, porque mientras Pablo hablaba sobre la justificación por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces Pedro, en algún momento de su ministerio, de su vida, estaba queriendo también judaizar a algunas personas, y es ahí donde Pablo le dice y le llama la atención, como ya lo hemos leído en los textos bíblicos, de que él no debería actuar de esa forma. Y entonces Pedro aquí hace mención realmente a lo que ya él, después de la reprensión, porque realmente se da a conocer lo siguiente, como bien lo has dicho ahí, aunque
Pedro resalta la vida de Pablo, y después lo vamos a ver en 2 de Pedro 3, 16, 17, 18. Bueno, cada uno, en 1 de Pedro capítulo 4, en el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay varias cositas para resaltar. Número 1, cada uno según el don que ha recibido. Amén. El don es algo que nosotros no podemos ganar. El don no la podemos ganarlo, buscarlo, trabajar por ello. El don es algo que se recibe gratuitamente. Usted lo único que tiene que hacer es recibirlo. Y ese don ha venido a nosotros. Ese don es una habilidad especial de Dios, una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente. Así es. Y el Espíritu Santo lo ministra al cuerpo de Cristo como Él quiere, como dice en 1 Corintios 12 o Romanos capítulo 12 también. Recordemos que la palabra griega para esto es carisma, donde destaca el aspecto gratuito del don. Así que un don no puede ganarse, un don espiritual no se puede ganar. Usted y yo lo recibimos por medio de esa gracia que el Señor nos ha dado. Amén, amén. Así que damos gracias a Dios por los dones. Y los dones espirituales se ven allí en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Voy a leer, Pastor Gustavo, sí. Voy a leer para que los hermanos vayan anotando también. Pastor está mencionando acerca de cada uno según el don que ha recibido, de acuerdo a 1 Pedro 4, 10. Pastor mencionó 1 Corintios capítulo 12 y dos versículos muy importantes, que el 1 y el 7. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así es. Y entonces aquí vemos los dones espirituales. En los dones espirituales ahí están enmarcados bien claros, ¿no? El don de milagros, el don de fe, el don de hablar en lenguas, el don de la interpretación de las lenguas. Don de sanidades. Hay don de sanidad, exacto. De fe, el don de poder. Ciencia, el don de conocimiento. Pero también hay el don de administrar, de presidir. Así es. El don de dar. De y servir. así encontramos varios dones y varias dones espirituales que Dios nos ha dado. Uno para provecho, pero también para poder darlos a otras personas. O sea, el don no es algo que uno lo recibe para mí mismo. O sea, me refiero para mí solo. No, ese don que hemos recibido sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. ¿No? Entonces, ahí tenemos que entender que hay un trabajo que debemos hacer, si debemos llamar trabajo, hay un servicio que debemos hacerlo, pero yo quiero recalcar algo más. Cuando todos nacemos, aparte del don, quiero recalcar de que cuando todos nacemos, nacemos con un talento innato. Todos cuando somos pequeños vamos creciendo y hay algo que por naturaleza somos capaces de hacer. Algunos en la pintura, otros en la música, otros tenemos muchas habilidades. En el deporte. Exacto. Exactamente, sí, sí. ¿No? Otros en la oratoria. Una persona es hábil en algo. Así es. ¿No? Y entonces cada persona tiene esa habilidad natural a cual se le denomina talentos. Y ese talento también es un regalo que Dios nos da. Y ahí está, en cierta forma, la variedad, ¿no? No todos tenemos el mismo talento, imagínate, no, sino está la variedad que Dios pone en cada persona. Y ese talento, una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón,
lo consagramos también para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Lo consagramos para la administración de los santos, como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, lo importante es que tenemos el don espiritual que una persona recibe cuando entrega su corazón a Jesucristo y hace de él su Salvador y Señor. Tenemos el talento nato que está en nosotros cuando nacemos y que se desarrolla a medida de que le vamos dando más lugar a ello. Y también está lo que le llamo las capacidades adquiridas, ¿no? Una capacidad adquirida puede ser lo que aprendes en la universidad, en el instituto, lo que tú decides hacer y eres también hábil en eso, lo aprendes. Puede ser la administración, la ingeniería, la medicina, puede ser cualquier carrera profesional. O también, ¿no? de la vida misma, ¿no? Porque, por ejemplo, una ama de casa, ¿no? Cuando aprende a cocinar, ¿no? Y saca ese talento, ¿no? hay mujeres pero hombres también que nunca en su vida pues han tenido la oportunidad y a veces la misma necesidad se vuelven pues, ¿no? Tan expertos y sacan a reducir ese talento, ¿no? En base también, ¿no? A la experiencia, ¿no? Entonces, en esas tres áreas, nosotros podemos entender de que tenemos diferentes tipos de capacidades, sea don, sea talento, sea una habilidad que aprendemos, una capacidad que adquirimos, la podemos poner todo esto al servicio del Señor. Amén. Todo lo podemos hacer. Así que no hay nadie que pueda decir, yo no sé hacer nada, o yo no tengo habilidad de ser un predicador, pero podemos tener habilidades en otras cosas. Recuerden que no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son administradores, y esa es la variedad que encontramos dentro del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo también, en cierta forma, trata de decir de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es como el cuerpo de una persona. Entonces tenemos que entender de que tenemos diferentes funciones, pero el cuerpo es uno solo. Vamos a que todos nos necesitamos. Pastor Gustavo, justamente ahí en lo que usted está mencionando, para los hermanos pueden ir a Romanos capítulo 12 para ir sustentando, ¿no? Bíblicamente lo que se está compartiendo y obviamente que después lo vamos a explicar, ¿no? A profundidad. Pero dice en Romanos capítulo 12, verso del 3 al 6, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Amén. Amén. Entonces ahí, mira, según la gracia que nos ha sido dada. Y otra vez, esa maravillosa gracia que está en nosotros y está sobre nosotros. Es la gracia de Dios. La que nos ha vestido nuevamente, ¿no? Y estaba meditando un poco sobre esa palabra vestir, porque el Señor realmente nos viste, ¿no? Nos viste de su gracia. Amén. Y cada uno según el don que ha recibido. Así que todos hemos recibido. Probablemente alguna persona diga, pero yo no sé cuál es mi don, ¿no? Pero sí sabe cuál es su capacidad adquirida y también sabe cuál es su talento. Y si quiere una persona saber cuál es su don, lo que necesita es congregar. Así es. Participar en la iglesia. Porque mientras más se disponga a servir en cualquier área dentro de la iglesia, la persona descubrirá cuál es su don
espiritual. Ujú. De tal Sí. manera de que muchas personas alrededor de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, las personas identificarán y muchos dirán, este hermano, mira qué hábil es Ujú. para hacer esto o para hacer el otro. Ujú. Entonces la iglesia confirmará el don que hay en tu corazón, Así el es, don que Dios te ha dado. De así ahí es. la importancia de poder congregar y de poder servir en la congregación que Dios nos ha colocado. ¿Por Eh, qué? sí. Porque lo que Dios te ha dado, como bien dice el verso número 10, el don que tú has recibido, la Ujú. capacidad y el talento que en tu vida, Ujú. no solamente es para ti. Dice el versículo 10, ministrenlo a los otros. Ujú. Y ahí está, la gracia que Dios nos ha dado, si bien todo nos ha vestido, nos ha justificado, salvado, redimido, pero Ujú. también habla de que debemos ministrarla a otras personas. Debemos, la Ujú. palabra ministrar significa servir. Recuerda que Ujú. Jesucristo, que es nuestro ejemplo en todo, él dijo, yo no he venido ser, para ser Pero, servido, sí, sino no. para servir. Y la Biblia nos va a hablar de que nosotros debemos ser ministros del evangelio, Ah, somos ministros del evangelio. amén. Así que ministralos a otros, Ujú. ministralos a otros, sirve a otros. Ujú. Uno realmente es bueno recibir cosas de otras personas, Ujú. pero hay mayor gozo cuando uno sirve a otros. Amén, amén. Así que, En Marcos sí, dime. capítulo 10 verso 45, para que los hermanos sigan anotando ahí, dice, porque el Hijo del Hombre, hablando, estas son palabras de Jesucristo, Marcos 10:45, porque el Hijo Uh-huh. del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así Amén. es. Entonces, ahí Ujú. encontramos el texto bíblico y lo que Ajá. Jesucristo vino a hacer. La Amén. Biblia dice que debemos aprender a seguir sus huellas, sus Ujú. pisadas, ¿no? Entonces, gracias a Dios que Él nos ha dado la gracia para poder seguir las pisadas de Jesús, ¿no? Amén. Él vive en nosotros y nos ayuda a hacer eso. Entonces, una vez que has recibido el don, ministralo a otros. Ujú. Después Ujú. que, ¿cómo lo vas a administrar? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Debemos administrarlo. Y un Ujú. administrador es solamente un mayordomo responsable de los recursos de otras personas. Ujú. Recuerda, nada hemos traído, nada nos llevaremos. Así es. Si algo tenemos, es por la gracia de Dios. Aleluya. Sea espiritual, sea algo emocional, un sentimental, sea algo material, es por la gracia de Dios. Y entonces, lo que hemos recibido, debemos ser buenos administradores de ello. Ujú. Buenos administradores. Hagamos bien con las cosas que Dios nos ha dado. Ujú. Así que en el versículo de la multiforme, luego habla de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Ujú. Y esto habla sobre muchos, realmente son las formas que Dios Ujú. obra a través de nuestras vidas. Ujú. Hay múltiples formas de hacerlo. Ujú. Ya lo hemos mencionado. Por eso el versículo número 11 lo aclara, ¿no? ¿Qué cosa dice el 11? ¿De qué don habla? ¿De Ujú. qué, cómo es? Si uno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ujú. Ujú. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Y así Romanos 12 también lo habla, y también 1 Corintios 12. Entonces, Ujú. todo lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios por su preciosa gracia, Ujú. ministrémoslos a otros y administremos bien esas capacidades que Dios nos ha dado. Ahora, pastor, es interesante que aquí en este pasaje, ¿no? Que, bueno, de Romanos capítulo 12,
cuando habla en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es interesante esto porque muchas veces se puede caer, ¿no? En la soberbia, ¿no? Cuando Dios está usando su vida, ¿no? A través de uno, dos o tres dones. Y, y, y llega el momento, ¿no? En que las personas pues no están mirando por encima a lo demás, ¿no? Pensando de que lo que él tiene no es es algo adquirido por él. Entonces, y ahí donde comienza pues no a ver las diferencias, ¿no? A mirar por encima, ¿no? Al hermano cuando siempre se nos exhorta, ¿no? Que nosotros debemos más bien humillarnos, sujetarnos, no debemos tener ese alto concepto, ¿no? De nosotros. ¿Por qué? Porque como se está manifestando, ¿no? Es por la gracia de Dios, es Dios quien nos está capacitando, ¿no? Pablo, habíamos mencionado, Pastor Gustavo, ¿no? La semana pasada, cuando él hablaba acerca, ¿no? De su testimonio, ahí en 1 Corintios 15:10, él decía, pero por la gracia de Dios, dice, yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos ahí Así es. el testimonio, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? De que un hombre usado poderosamente por Dios, él nunca, ¿no? Estuvo en esa actitud por encima de lo demás. Él siempre reconocía, ¿no? Que todo lo que él era por la gracia de Dios, y todo lo que él trabajaba para el Señor y los dones que operaban a él era por la gracia de Dios. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, tener en cuenta eso en nuestra vida. Es una bendición ser hijo de Dios, es una bendición que Dios nos ha capacitado, es una bendición que Dios nos ha dado esta linda responsabilidad, ¿no? De darnos de su gracia, ¿no? De sus dones, para, como mencionó el pastor Pablo, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, para que la iglesia del Señor, el cuerpo, ¿no? De Dios, sea edificado. Ese es el propósito, ¿no? O sea, si ese don, ¿no? Que ha sido dado por la gracia de Dios, no se está poniendo al servicio, ¿no? De nuestros hermanos, entonces en vano sería, ¿no? Lo que tienes, porque el objetivo y el propósito que Dios nos capacita con dones para ponerlos al servicio, ¿no? De la iglesia, al servicio, ¿no? De los miembros, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, y que justamente estamos entrando, ¿no? Al área donde el pastor ya está mencionando, en que qué es lo que, si ya tenemos esta gracia de Dios, tenemos el don, ¿no? Que es dado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos, ¿no? Como el pastor mencionó, el don dado por Dios, tenemos los talentos, tenemos talentos también obviamente adquiridos, todo lo que sea de bendición para el cuerpo de Cristo, todo lo que nosotros podemos dar, es lo que Dios va a requerir de nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros podemos entender eso? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar eso en nuestras vidas? ¿Cómo podemos crecer? ¿No? Porque Pastor Gustavo, creo que ahí en segunda de Pedro, ¿no? En el capítulo 3 verso 18, Pedro habla, ¿no? De que nosotros tenemos que crecer en la gracia de Dios. Entonces, no solamente es ya tengo un don, sino que Dios dice que tenemos que crecer en ella. Tenemos que permitir que Dios nos siga usando nuestras vidas, pero en una actitud, ¿no? De humildad, una actitud, ¿no? Que glorifique al Señor, ¿no? Sí, quería mencionar algo que también es importante, eh, es con respecto a los dones espirituales
¿no? Porque muchas veces nosotros como estudiosos, los teólogos como estudiosos de la palabra de Dios, han dividido entre dones espirituales, dones sobrenaturales, y también le llaman dones ministeriales. Al fin y al cabo, todos son dones, todos son la gracia de Dios obrando de diferentes formas, ¿no? Y en Efesios, antes de ir a Segunda de Pedro, capítulo 3, rápidamente, y creo que esto es importantísimo que mencionarlo, porque también se menciona en Efesios capítulo 4, en el versículo número 11. ¿Lo tenemos allí? Sí. No. ¿Solamente el 11? El 11 y un poquito más abajo. Ya, dice... Yo lo... Hasta... Ok, pastor, usted léalo usted entonces. Dice así: y él mismo, hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el que imparte aquí los dones, ¿no? ¿no? En este caso, pero claro, se sobreentiende que no es Jesucristo mismo, sino que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, quien está impartiendo los dones. Pero miren lo que dice la Biblia: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diferentes tipos de dones, de habilidades, de capacidades sobrenaturales de parte de Dios. Pero lo que quería recalcar aquí es, ¿con qué finalidad hizo esto? Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos. En otras palabras, cuando habla de perfeccionar, está hablando de restaurar algo a la condición original. Recuerda que nosotros vivíamos en pecado y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús desde el momento que aceptamos a Él en nuestro corazón. Y desde ese momento, la palabra de Dios, como bien lo vamos a ver en Segunda de Pedro, opera una parte importantísima en nuestra vida. La palabra de Dios. Pero ¿quién va a enseñarnos la palabra de Dios? Aquellas personas que Dios ha levantado como dones ministeriales, y entre ellos están estos ministerios que vemos acá: el apostolado, el profeta, el maestro, el pastor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué sirven ellos? Para perfeccionarnos a cada uno de nosotros, para la obra del ministerio. En otras palabras, nos capacitan para poder tener el conocimiento de la palabra de Dios y poder realmente cumplir el ministerio que cada persona tiene. ¿Para qué? Para que cada uno pueda ser ese instrumento para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice, la finalidad es, ¿cuál es el propósito de que nosotros necesitamos ser perfeccionados, enseñados, instruidos por estos dones? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Verso número 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Bueno, entonces, un llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a congregar. Un llamado a no quedarnos simplemente en casa. Yo sé que en casa uno puede recibir palabra de Dios por medio del internet, del televisor. Hay muchos programas, pero eso no sustituye lo que el Señor dijo, no dejando de congregarnos. Así es. Tenemos que congregarnos, tenemos que participar y estar dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, en una congregación local, ¿no? Entonces ahí nos servimos unos a otros, nos edificamos, nos fortalecemos, nos amonestamos. Ahí empezamos a crecer. Por eso que Dios estableció la iglesia. Y ahí tenemos al pastor que nos guía, tenemos al maestro de la palabra de Dios
que nos instruye. Entonces Ujú. ahí vamos creciendo. Ujú. Entonces esto es muy importante. Estos dones que Dios nos ha dado Ujú. son importantísimos y toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo congregando, Así es. ¿no? Todo el cuerpo de Cristo participando. ¿Con qué propósito? Ujú. Para todos lleguemos a la unidad de la fe, Ujú. del conocimiento del Hijo de Dios, Amén. Amén. a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Ese es el deseo de Dios de dar dones en el ministerio. Así que debemos tener un corazón enseñable, tenemos que tener humildad, tenemos que aprender a someternos a nuestros líderes, de tal manera de que nosotros aprendamos de ellos Ujú. y crezcamos. Ujú. Entonces, para eso Sí. existe el discipulado, existe discipulado 1, 2, 3, clases de liderazgo. Todo eso nos ayuda Sí. a perfeccionarnos, a ser maduros espirituales, Así es. Así es. ¿no? Y entonces, cuando nosotros vamos a Pedro, y vamos ahora a segunda de Pedro, Ujú. ¿no? Tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque miren el contexto del versículo número 18. Ujú. El contexto del verso número 18 dice así, verso número 15 para adelante. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ujú. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Perdición. Así es. Entonces acá un llamado a que entendamos algo. Pedro entendió muy bien que el apóstol Pablo había sido llamado por Dios Ujú. para predicar a los gentiles Ujú. y la importancia de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Que la justificación es por medio de Jesucristo y no por medio de las obras o medio de algo más que nosotros deberíamos haber hecho o hacer. Y Pedro lo entendió. Y entonces Pedro aquí recalca el amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le había dado. De ahí nos damos cuenta de que él estaba consciente de eso, porque él, ya lo mencionamos, si yo soy algo, lo soy por la gracia de Dios. Amén. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas. Si uno realmente ve las epístolas de Pablo, como ya lo mencionamos, ¿cuál es lo que él repite constantemente? Habla de la justificación por medio de Jesucristo. Habla de eso. Habla de la gracia de Dios por medio de la justificación, por medio de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los grandes problemas del evangelio de la gracia era el judaísmo. Era que había judíos que no se resistían a dejar la ley y las obras por la ley, y que no estaban entendiendo y comprendiendo que ya Jesucristo había hecho la obra perfecta en la cruz de Calvario, ¿no? Del hecho consumado. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, ya está hecho completo, pero ellos no lo entendían así porque también ellos crecieron en la ley y no lo entendían, pero entonces para ellos era muchas veces difícil de entender y comprender, pero bien lo aclara. No lo entendían porque eran indoctos. Y una palabra, indocto, es una persona que no se prepara, que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. Y todos nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora hay tantos recursos para poder conocer la palabra de Dios. Leamos la Biblia.
Vayamos al discipulado, a la escuela de líderes, a todos los estudios que la iglesia amorosamente y prepara para toda la iglesia, para toda la congregación. No debemos ser indoctos, ¿no? Debemos ser preparados, instruidos en la palabra de Dios. Pero no solamente había gente indocta, también dice, e inconstantes. Mañana voy, mañana no voy. Esta semana sí voy, ¿no? Entonces, inconstante es una persona que no tiene permanencia, que no persevera en algo. ¿Cuántas personas empiezan el discipulado? 100. ¿Y cuántos acaban? Así es. 5, 4. Sí. ¿Qué pasó con nosotros? Sí. Entonces, nosotros necesitamos entender que no podemos ser indoctos y tampoco podemos ser inconstantes. Así es. ¿No? Entonces, eso es base para nosotros poder entender las Escrituras. Necesitamos pasar tiempo con ella. Así que vosotros, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y eso es lo que va a suceder, o lo que siempre sucede cuando somos inconstantes en la iglesia, en la preparación y el crecimiento de la palabra de Dios. Cuando no conocemos la palabra de Dios, le estamos creyendo a todo el mundo que habla algo de Dios. Y no todo aquel que habla de Dios es de Dios. Así es. ¿No? Por eso necesitamos crecer. Y verso número 18, antes, bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos crecer en la palabra de Dios. Miren, esto es importantísimo. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser tu alimento espiritual de cada mañana, de cada tarde, de cada noche. Pasa tiempo con ella. La palabra de Dios está llena de textos bíblicos donde habla de que debemos estar llenos de esa palabra, como dice Colosenses 3:16, que ya lo hemos mencionado. O cuando hemos hablado sobre la importancia de la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16, ¿se acuerdan? ¿No? Que toda la escritura es útil para enseñar, para rejudir, que es inspirada por Dios con ese propósito. Amén. De que nosotros crezcamos en esa gracia. Y tenemos que crecer. No debemos quedarnos sin crecimiento. ¿No? Quiero mencionar un texto que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículo número 13. Dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no es palabra de hombre. Es la palabra de Dios la que te va a enseñar, redarguir, corregir y te va a instruir en justicia, a fin de que seamos maduros, perfeccionados en ello y enteramente preparados para toda buena obra, esta obra de gracia en la cual estamos hasta que Jesucristo venga por nosotros. Esta gracia debe ser vivida por cada uno de nosotros, pero esta gracia también tiene que ser compartida con otras personas. Es el evangelio de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque mira lo que dice Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso número 11.
Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ujú. Léelo hasta el Es- final. ok. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Verso Amén. 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y Ujú, exacto. ujú, Y ahí está. ujú, Debemos crecer en la palabra de Dios. Debemos crecer en esa gracia, ujú, la cual nos ha salvado, como bien dice el verso 11. Porque ujú. por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos Amén. nosotros, Amén. enseñándonos, porque la palabra de Dios, la gracia de Dios nos enseña cada día. Mm, Y por eso el verso número 15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ujú, Y ujú, eso es lo que realmente necesitamos hacer. Necesitamos ujú, crecer en esa gracia cada día. ujú. Entonces, Pastor Gustavo, estamos viendo entonces de haciendo quizás no un recordatorio, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, es de que se nos exhorta a nosotros a crecer en la gracia de Dios. Y ese crecimiento va a estar basado en lo que Dios ya nos ha dado, ¿no? Nos ha dado de sus dones espirituales. Él ya nos ha capacitado, ¿no?, para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos y ponerlo, ¿no?, por obra. No es en nuestros méritos propios, sino en los méritos que ya el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario y que hizo posible, ¿no?, que Dios nos bendiciera en nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿no?, servirle al Señor, porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado, nos ha Así capacitado es, para que nosotros seamos de bendición así a la es, iglesia, ¿no?, de bendición al prójimo. Nos ha capacitado para traer edificación a la iglesia, y entonces así por eso que es, Dios estableció la iglesia. La iglesia es el lugar no solamente donde venimos a adorar a Dios como cuerpo, no nos juntamos, sino que es el lugar donde también nos estamos capacitando. Es el lugar donde nosotros nos relacionamos, ¿no? Porque la vida cristiana es una vida de relación, ¿no?, con Dios y con nuestro prójimo, porque es ahí donde nosotros vamos a poner por obra, ¿no?, y en práctica todo lo que el Señor nos ha enseñado, y como dijo el pastor, vamos a descubrir también, ¿no?, cuáles son nuestros dones y cómo nosotros podemos poner al servicio de, eh, de nuestras capacidades, ¿no?, en el Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde de que mencionamos, ¿no?, en Marcos 10:45, el Señor Jesús vino para servir, ¿no?, y dar su vida en rescate por mucho. Él no vino a ser servido, así que nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir, ¿no?, para traer bendición, ¿no?, a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios, ¿no? Pastor Gustavo, para ir finalizando, entonces podríamos resumir, ¿no?, que tenemos por delante todo un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto de que hay una batalla espiritual, ¿no? Hay una lucha contra el enemigo, ¿no?, con que nos quiere llevar, ¿no?, siempre al error o alejarnos de Dios. Y es necesario que nosotros crezcamos, ¿no?, en el conocimiento de Dios, crezcamos en la gracia de Dios, en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas que encontramos en su palabra, para que nosotros podamos madurar y de esta manera no claudicar ni desviarnos de la verdad, y de esta manera poder cumplir a cabalidad el plan que ya Dios ha establecido, ¿no?, en nuestras vidas mientras estemos aquí
en la tierra. Bueno, la hora está avanzando, Pastor Gustavo, si tiene algunas palabras ahí finales para compartir. Bueno, sí, es con respecto a lo que mencionabas. Recordemos que nosotros, por medio de la gracia de Dios, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Y que nosotros estamos en una posición de más que vencedor. Por su gracia. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Él lo ha hecho todo por nosotros. Eso es la gracia, ¿no? La gracia es la obra de Jesucristo hecha por nosotros. Y nosotros vivimos en esa gracia maravillosa, ¿no? Entonces, la victoria ya está dada. Nosotros estamos como más que vencedores. Esa es nuestra posición. Pero sabemos también que el enemigo se le menciona en la Biblia como adversario, como enemigo. Entonces, él lo que quiere hacer es sacarnos de nuestra firmeza. Uh-huh. Entonces, nuestra lucha, nuestra batalla espiritual es para permanecer en la victoria que Cristo ya nos ha dado. ¿Me dejo entender? Uh-huh. No es que luchamos para vencer. No. Luchamos para mantenernos firmes en la victoria que Jesucristo ya logró para nosotros. Amén. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a hacer lo mismo. Recuerden que el diablo es un ser creado. No es creador de nada absolutamente. Él va a repetir patrones todo el tiempo. Así que una de las cosas que él va a usar es el engaño. La mentira. Y él quiere engañarnos y mentirnos sobre la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Uh-huh. Él nos quiere engañar, de que nos quiere hacer creer de que la obra de Jesucristo es imperfecta, de que no es suficiente, uh-huh, de que no tiene poder ninguno. Entonces lo que nosotros debemos hacer es conocer la verdad de la palabra de Dios. Amén. Muchas veces he visto que se toma mucho tiempo para hablar sobre el engaño del pecado. Y nosotros no debemos tomar mucho tiempo en eso. Sí lo debemos hablar, pero uh-huh, debemos tomar más tiempo en enseñar sobre la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que Él ha obtenido para nosotros. Amén. La verdad que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú conoces la verdad, serás libre de la mentira. Exacto. Y vas a conocer, y vas a poder identificar rápidamente el engaño. Amén. Vas a poder identificar la mentira. Así es. Y este es un ejemplo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Cuando tú estás en el banco y trabajas en el banco, no te enseñan a identificar los billetes falsos, sino que te llevan y te enseñan a reconocer los billetes verdaderos. Uh-huh. Para que cuando llegue el falso, tú rápidamente te des cuenta que eso es falso, que no es verdadero. Uh-huh. Entonces nosotros, como maestros, como siervos y como dones de ministerio, lo que tenemos que hacer es enseñar la verdad de la palabra de Dios para que los hermanos identifiquen rápidamente uh-huh, las mentiras y los engaños que hay Amén. En este mundo. Necesitamos por eso crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no debemos descuidarnos nuestra preparación en la palabra de Dios, nuestro estudio en la palabra de Dios. Porque si no vamos a terminar solamente siendo cristianos emocionales uh-huh, y circunstanciales. Solo estoy gozoso cuando todo me va bien y cuando estoy mal, se fue el gozo. Y así podríamos hablar muchas cosas. Entonces es importante que conozcamos la verdad de la palabra de Dios. Porque como bien has mencionado, Juan capítulo número 8, conoceréis uh-huh, la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y la gracia nos ha libertado de la mentira del diablo, uh-huh, del engaño de Satanás. Uh-huh.
Entonces somos libres ahora en Cristo Jesús. Entonces debemos enseñar esa verdad que nos da la libertad para poder disfrutar la vida abundante que Cristo vino a traernos. Entonces, termino diciendo esto. Necesitamos entender esto. Dios nos da entendimiento de la maravillosa gracia en la cual hemos sido vestidos y revestidos cada vez, que hemos sido llenados. Y Dios nos ayude a poder disfrutarla y compartirla con un mundo que está necesitado de bondad, de amor, de perdón, de justificación, de redención, de restauración, y todo eso es gracia. Amén, amén. Amén, Pastor Gustavo. Muchas gracias. Bueno, siempre el tiempo ahí nos gana, pero qué bueno que podamos compartir estas verdades espirituales. Y hermanos, que sé que esto ha sido de edificación para tu vida, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre la palabra de Dios no produce la obra en nuestros corazones. Y sé que todos hemos sido edificados, ¿no?, con esta palabra. Hermanos, quería solamente dirigirme por un momento a los hermanos de aquí del estado de Washington y de la Iglesia Cristo Vive aquí en USA, que los cultos de los días domingos está empezando a las 10:30 de la mañana. Ese es el nuevo horario, así que le esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana, por favor, para que no se confunda. Este domingo llegaron muchos hermanos con el horario anterior, pero queremos anunciarle que hay un nuevo horario. Entonces 10:30 de la mañana tenemos los cultos todos los domingos. Amén. Pastor Gustavo, muchas gracias ahí de aquí de Seattle, ¿no? Un saludo fraterno a todos los hermanos ahí en Cusco, a usted y a toda su familia por este tiempo tan hermoso, ¿no?, que siempre compartimos, y agradecerle a Dios por su vida, porque gentilmente usted siempre dispone su corazón, ¿no?, para compartir la palabra de Dios y para traer edificación al cuerpo de Cristo. Estamos muy agradecidos por su vida, y entonces de aquí siempre orando, ¿no?, para que Dios cuide, ¿no?, su salud, cuide su familia, y Dios siga bendiciendo, ¿no?, la obra que usted está haciendo allá en el Cusco. Así que, pastor, le damos las gracias por esta noche, y bueno, y también a los hermanos que nos han acompañado. Queremos agradecerles por su presencia, y le esperamos el próximo jueves para el nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar tocando otro tema, así que estén ahí atentos, preparados, que siempre va a ser temas muy muy preciosos, porque todo obviamente está basado en la palabra de Dios, y todo lo que esté basado en la palabra de Dios siempre es una bendición. Así que le esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche para seguir estudiando la palabra del Señor. Entonces, Pastor Gustavo, Dios le bendiga, y queremos, bueno, de aquí despedirnos y agradecerles a todos. Adiós. Dios le bendiga.